Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de esta conferencia que va a pronunciar el excelentísimo señor don José Manuel Rodríguez Uribe, embajador de España en la UNESCO. La conferencia lleva por título La UNESCO en España y en el mundo hoy, realidades y desafíos. Querido embajador, delegado permanente de España ante la UNESCO, alcalde presidente de Alcalá de Henares, miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Alcalá, miembros decano, decana, directores y delegados del rector de la universidad, presidente y miembros de la comisión de esta conmemoración, miembros de la Corporación Municipal de Alcalá de Henares, miembros del Consejo de Estudiantes, no os localizo, pero andaréis por ahí. ¿Qué tal? Compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Hoy tengo el honor de dar la bienvenida en nombre de la Universidad de Alcalá a nuestro conferenciante, a don José Manuel Rodríguez Uribe, además de un amigo personal y de esta casa, embajador de España ante la UNESCO, quien considera que la vida humana no se entiende sin la cultura. Es una convicción que compartimos entre estos muros centenarios, nunca mejor dicho, ya tienen más de 500 años, y que ha marcado su impecable trayectoria, jalonada con importantes logros en el ámbito de los derechos humanos, la justicia y, sobre todo, la defensa de la educación y de esa cultura a través de la que, como recordaba nuestro invitado en una reciente intervención, el ser humano es el único animal capaz de crear belleza. Me gustaría, con estas breves líneas, agradecer la presencia de José Manuel Rodríguez Uribe aquí, en nuestro espacio más emblemático, en el Paraninfo, que desde el siglo XVI acoge actos como este, de alta relevancia académica, política y cultural, y que la UNESCO reconoció, por cierto, como Patrimonio de la Humanidad. Agradecemos profundamente el tiempo tan valioso que generosamente nos regalas, así como tu interés por ilustrarnos en las realidades y desafíos que afronta en España y en el mundo un organismo como la UNESCO, cuyos esfuerzos se dirigen fundamentalmente a construir una paz duradera. Es un objetivo siempre difícil, que se antoja aún más complejo en este momento marcado, entre otros graves sucesos, por una guerra aquí, en nuestra Europa. Frente a los retos descritos en esta interesante conferencia que nos va a deleitar con seguridad y en coherencia con su Constitución, que señala que, puesto que las guerras nacen en la mente de las mujeres y de los hombres, es en la mente de las mujeres y de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desarrolla en la actualidad 1.680 proyectos y se benefician con su labor 169 países, entre los que, por supuesto, se encuentra el nuestro, España, que según declaró en enero de este año nuestro querido embajador, es el tercer país del mundo con mayor número de distinciones como Patrimonio de la Humanidad, solo por detrás de Italia y China y por delante de Francia. Señalaba Rodríguez Uribe en este momento cómo España cuenta con 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre la que está evidentemente Alcalá de Henares, nuestra ciudad. Es el quinto país del mundo con más de 200 reconocimientos inmateriales, es el primero de Europa y segundo del mundo en cuanto a geoparques y es el número 1 mundial en reservas de la biosfera. Entre los 49 reconocimientos que nuestro país ha recibido de la UNESCO, solo hay una universidad a la que se ha otorgado explícitamente el honor de ser designada Patrimonio de la Humanidad, la Universidad de Alcalá, que con su fundación
dio forma hace ya más de 500 años al primer campus universitario del mundo y que revolucionó la historia de la academia, sirviendo como modelo con sus constituciones fundacionales, sus maestros y su concepto urbanístico y de la vida universitaria a numerosas y nuevas universidades y centros de enseñanza en el continente americano y en el resto del mundo. Este relevante pasado histórico y cultural tiene continuidad en nuestros días y convenció a la UNESCO para distinguir como Patrimonio de la Humanidad en atención a su acreditado valor único excepcional, el BUE, a la Universidad de Alcalá y al recinto histórico de la Universidad de Alcalá, de la ciudad de Alcalá de Henares. La conferencia con la que hoy nos va a deleitar, como decía antes, José Manuel Rodríguez Zuribes, se enmarca, de hecho, entre las actividades conmemorativas del 25 aniversario de este nombramiento por la UNESCO, que tuvo lugar en Kioto el 2 de diciembre de 1998 y que nuestra universidad comparte tan solo con otras 4 universidades del mundo: la Universidad de Virginia, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Coimbra. Se presenta esta conferencia sobre la UNESCO en España y en el mundo de hoy, realidades y desafíos, como una oportunidad única para conocer de primera mano, nunca mejor dicho, el funcionamiento de este organismo, así como sus valores, que por cierto también forman parte de los de la Universidad de Alcalá, desde su creación en 1499, y que definen a la cultura, la educación, la ciencia, la comunicación y la información como claves para avanzar hacia un futuro en el que se proteja, sustente y defienda la paz, y que ésta sea completa, justa y duradera. Esta disertación ofrece, en definitiva, una ocasión singular para entender, como mencionaba Carlos Fuente, que la esencia de la cultura consiste en decirnos que somos en el presente solo porque portamos cuanto hemos sido en el pasado y cuanto deseamos ser en el porvenir. No tenemos ninguna duda de que esta conferencia cumplirá con creces nuestras expectativas. Querido José Manuel, gracias por tu disposición, tu asistencia y, de nuevo, bienvenido a nuestra universidad, que siempre será, ya lo es, tu casa. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el profesor Javier Rivera Blanco, que va a presentar al conferenciante. Atención, Javier. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimo señor delegado en la Embajada de España permanente en la UNESCO, excelentísimo e ilustrísimo señor alcalde, autoridades, compañeros, muchas gracias por vuestra presencia en esta universidad, en esta antigua universidad que creara el cardenal Cisneros en 1498. Tenemos hoy la fortuna de contar con nosotros a una personalidad de alto rango con la que tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en momentos muy difíciles, con presupuestos prorrogados durante varios años, con la pandemia, y que para mí fue un orgullo haber estado a su lado y conocer muchas de sus cosas. Tenía ya la fortuna de haberle conocido con Gregorio Peces Barba, con el que yo milité en la democracia cristiana en la época de Franco. Después, cada uno fue por otro camino y de él pudimos aprender mucho y de todos los que trabajaron sobre su obra. Don José Manuel Rodríguez Zuribes es doctor en Derecho, es profesor titular de Filosofía Jurídica y Política,
primero en la Universidad de Valencia, después en la Carlos III de Madrid, y fue ministro de Cultura hasta el año 2021. Antes había sido director general de apoyo de las víctimas del terrorismo, director del Instituto Universitario de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y titular de la cátedra Antonio Bernstein sobre el terrorismo y sus víctimas. Asimismo, entre 2018 y 2019 fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y posteriormente diputado en la Asamblea de Madrid. Es autor de más de 7 libros, uno de ellos en prensa, de numerosas monografías y artículos, y es un verdadero especialista en la defensa de los derechos humanos, como recuerda la dirección del Instituto Bartolomé de las Casas, que está enterrado en Nuestra Señora de Atocha de Madrid. Aquí, en esta universidad, tuvimos al padre Suárez, un seguidor de aquella ideología que fue el primero en Europa, en el siglo XVI al finales, que dijo que el poder de Dios no era para las élites ni para los reyes, era para todos los ciudadanos. Por eso, esta universidad también ha seguido un trabajo profundo y gratificante en la defensa de la humanidad. La UNESCO es una organización importantísima, creada en 1945, sobre todo con 2 ámbitos de preferencia: la alfabetización, que en esos años era terrible la falta de ella en el mundo, y la salvaguarda del patrimonio cultural como consecuencia de las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y de algunos convenios internacionales. Desde octubre de 2021 a 2023, nuestro invitado fue embajador delegado permanente de España ante la UNESCO. Y yo podría citar muchas de sus actividades beneficiosas para nuestro país. Quiero citar solo 2. Una mientras fue ministro y la segunda mientras es ahora embajador. Siendo ministro, en julio de 2021, declaró Patrimonio Mundial el paisaje de las artes y de las ciencias, el Paseo del Prado y el Buen Retiro de Madrid, pudiendo así tener nuestra capital, la única de Europa que no tenía esa declaración, tener ese orgullo. Era la primera vez que un patrimonio histórico urbano en España tenía esta consideración, y era el segundo del mundo, después de Río de Janeiro. Ya siendo embajador, en el 28 de noviembre de 2022, consiguió que la UNESCO declarase el toque manual de campanas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Quizá digan ustedes, esto no viene muy a cuento con la Universidad de Alcalá, pero es trascendente. Fíjense ustedes las campanas. Hoy tenemos todos dispositivos, tenemos móviles en los que vemos la hora, en los que nos avisan de los sucesos del mundo, pero antiguamente, cuando se desamortizó la Universidad de Alcalá, lo primero que hizo los que la compraron, personas privadas, fue vender las campanas de la iglesia, de la capilla y del patio de filósofos. Las campanas de la Universidad de Alcalá, según el ceremonial histórico, hablaban constantemente con las campanas de la magistral y con la campana del ayuntamiento. Y eran las que avisaban a toda la ciudadanía si había fuego, si había invasión, cuando llegaron los franceses por el norte, si había problemas, si había visitantes importantes, si había inundaciones. Era el sistema de comunicación fundamental en aquel momento. Era un diálogo que nos avisaba de enfermedades, de cóleras, de pestes, y todo ello reveló a una ciudad, reveló a unos habitantes, muchos de ellos muy cualificados, había tenientes generales, había catedráticos de universidad, había médicos, había grandes abogados, pero también había gente humilde que no sabía escribir ni leer. Cada uno de ellos organizaron por primera vez en la historia de Europa, de todo Occidente, una organización para salvaguardar el patrimonio común. Ahora hablamos de la recomendación de Faro, del documento más reciente firmado en este lugar portugués. Pues hace 150 largos años, casi 200, ya se realizó en esta ciudad. Y todo ello, con otros factores, hicieron que la Universidad de Alcalá fuera apreciada con sumo interés en 1998. Era entonces embajador de España ante la UNESCO don Jesús Ezquerra del Vallo. Era rector don Manuel Gala y era alcalde don Bartolomé González.
Juntos consiguieron que un importante equipo trabajara para realizar un documento excepcional que permitió que la UNESCO defendiera que aquí se había producido el primer campus universitario del mundo, unitario, ex novo, que aquí se celebrara la Civitas Dei, la ciudad de Dios que añoró y que quiso desarrollar San Agustín. Y aquí se celebró durante más de 200 años el corazón del siglo de oro español, cuyos autores, algunos aparecen dibujados en esta sala del Renacimiento. Y también en esta ciudad maravillosa, Alcalá de Henares, fue la cuna de Cervantes, el más importante escritor de la literatura española. Y este lugar en el que nos encontramos es el Santorum de la lengua castellana. Son ahora 50 años los que celebramos de la creación de la Convención Mundial de Patrimonio. Ella se dio cuenta que había que hacer un listado, que había que defender el patrimonio de valor único y excepcional en el mundo, y en ese ámbito entró la Universidad de Alcalá junto a otras 4 universidades. Una de ellas celebra en unos meses los 10 años de la declaración, Coimbra. Las otras 3 están en América, Virginia, la UNAM de México y la Central de Venezuela. Juntos agradecemos a la UNESCO ese esfuerzo por la cultura y por el patrimonio. Muchas gracias, querido embajador. Siempre aprenderemos de todos vosotros. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Excelentísimo y magnífico señor rector, querido alcalde de Alcalá, querido profesor Rivera Blanco, muchas gracias por tu cariñosa presentación. La amistad a veces tiene esas cosas, que uno excede los elogios, así que rebajen un poco las expectativas también. Queridos colegas, queridos estudiantes que veo también aquí, autoridades académicas, compañeros, concejales, amigos y amigas. Bueno, permítame que lo primero que exprese es mi sentida emoción por estar, lo decíamos al entrar aquí, a veces se utiliza mucho eso del marco incomparable. Este sí que es un marco incomparable. Hay pocas veces en las que uno se encuentra en un marco incomparable como este, ¿no? Y, para mí es un honor estar en la Universidad de Alcalá, estar en este Paraninfo, en esta efeméride, que es el 25 aniversario del reconocimiento de la Universidad de Alcalá, de la ciudad de Alcalá, como patrimonio de la humanidad. Ese reconocimiento que siempre está justificado, pero que en este caso, digamos, sobran razones de todo tipo. Yo he vuelto a releer el expediente y la verdad es que es emocionante, porque los vínculos de todo pues son enormes, ¿no? Y por supuesto la figura de Cervantes y lo que significó también la expansión del español, de la lengua, de la cultura española, etcétera, etcétera. Por tanto, estar en el corazón de la historia, que dirían los clásicos, de la cuna de la cultura, pues también para mí es muy emocionante. Por tanto, muchas gracias, rector, por invitarme a tu casa. Recordábamos también que he venido muchas veces a Alcalá, que me gusta venir, con el alcalde también en muchas ocasiones. Venía con mi maestro, con Gregorio Peces Barba, aquí fue rector otro de mis segundos maestros de otra generación, que fue Virgilio Zapatero. Tengo un vínculo muy especial también con la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, porque empezamos a hacer aquí, también con la generosidad de la universidad, los actos de recuerdo del 11 de marzo, recientemente pasado. Es decir, tengo unos vínculos muy fuertes con esta ciudad, con esta universidad, y la verdad es que cuando recibí la carta para invitarme, pues dije que sí inmediatamente y con emoción y con mucho gusto y con mucho honor. Bueno, mi intervención va a ser, no pensaba leeros, pensaba hacer un planteamiento, bueno, más de clase. Como echo de menos las clases, pues me apetecía un poco estar aquí los estudiantes. Espero no haber perdido práctica. Una intervención en 3 partes, una primera más descriptiva sobre la UNESCO, sobre lo que es la UNESCO, su origen y lo que significa hoy.
otra sobre España en la UNESCO, es decir, un poco la fotografía. El rector ha adelantado algunos datos, pero yo creo que es bueno también conocerlos, cuál es el lugar que ocupa nuestro país en esta Organización de Naciones Unidas. Y una tercera, menos descriptiva, más reflexiva quizá, más problemática, más sobre los desafíos que hoy tiene la UNESCO en el contexto geopolítico que estamos viviendo, muy determinado también por la guerra en Ucrania. Bueno, por empezar por la primera cuestión, la primera parte más descriptiva, bueno, saben ustedes que la UNESCO efectivamente es una organización de Naciones Unidas, una organización multilateral, internacional, que se crea tras la Segunda Guerra Mundial, la experiencia del Holocausto y de la experiencia del nazismo, y está en esa idea, lo decía el rector desde el principio, de la propia ONU, de construir una paz duradera en el mundo, ¿no? Después de la terrible experiencia de la guerra, se recupera el viejo sueño de Kant, el sueño de paz perpetua, de paz justa, esa idea de paz justa. Y la UNESCO lo que hace es concretar un poco ese fin con los medios, a través de unos medios que son muy importantes, se entienden como fundamentales, que tienen que ver con la idea de la paz a través de la educación, la paz a través de la cultura, la paz a través de la ciencia. Por cierto, hoy es el día, se está celebrando en París, en la UNESCO, el Día Internacional de las Matemáticas. Lo digo, todos los días hay días internacionales, pero este está muy bien justificado. Y también, lo decía el rector, creo al principio, la cuarta pata de esos propósitos y de esas herramientas materiales, de esos contenidos de los derechos humanos, a través de los cuales se persigue la paz, es la libertad de prensa. Esto se sabe menos, pero es verdad que la UNESCO tiene también un mandato en todo lo que tiene que ver con la protección de los periodistas en contextos de guerra, y ahí se está haciendo una tarea importante, por ejemplo, en relación con la guerra de Ucrania, con la invasión de Rusia. Para ello se construyeron una serie de convenios desde muy pronto, es lo que algunos llaman la paz a través del derecho internacional de la cultura, en sentido amplio. Pues en primer lugar la Convención Universal de Derechos de Autor. Una de las primeras cosas que se quiso proteger es la creación, la actividad intelectual y el trabajo intelectual como expresión de la libertad. En el año 52, el programa sobre el hombre y la biosfera. Es importante también pensar que la UNESCO, cuando piensa en patrimonio, no solo piensa en el patrimonio histórico, sino también en el patrimonio natural, en lo que significa también la naturaleza. La Convención de Patrimonio Mundial, donde está esta universidad, año 72, se han cumplido el pasado año 50 años de la Convención de Patrimonio Mundial, esta universidad y esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, Alcalá de Henares, y la Convención de Patrimonio Inmaterial, entre otros, que es de 2003. Por tanto, la UNESCO tiene esa doble... Lo digo también porque cuando hable al final de alguno de los problemas que tenemos hoy, en el contexto de la UNESCO, tiene que ver con ese equilibrio, con esa relación no fácil en tiempos difíciles, como son los actuales, entre los medios y los fines. Todo esto está pensado para construir una paz justa y duradera. Cuando digo justa, también pensando en Kant distinguía entre la paz justa y la paz de los cementerios, decía, ¿no? Esa no es la que queremos una paz justa, es decir, una paz con derechos y con derecho y derechos, con derechos humanos. En el caso de la UNESCO, la educación, la cultura y la ciencia, y añadimos también la libertad de prensa. Yo solía distinguir también como ministro, porque como era ministro de Cultura y de Deporte, a veces me decían, bueno, ¿y qué tiene que ver el deporte con la cultura? Y digo, bueno, pues tiene que ver, por lo menos en una de las dimensiones, si no en todas. Yo diría que en las tres. Y entonces yo distinguía que la cultura en un sentido amplio, y eso es un poco también la perspectiva que adopta la UNESCO, la cultura puede ser entendida de tres formas. Como un derecho, por un lado, un derecho de los ciudadanos, por tanto ahí el desafío es el acceso a la cultura. Luego señalaré algunas de los problemas que hay hoy en relación con la brecha digital o con la despoblación en tantos lugares, no solo de España, de Europa y del mundo. Es un derecho de los que la hacen, si lo queremos decir así, es decir, de los creadores, de los artistas, de los músicos, de los escritores. Por tanto, aquí hay otro desafío que tiene que ver con el reconocimiento
de lo que hemos llamado en España y en otros países, también está trabajando el Parlamento Europeo en eso y en la UNESCO también, el Estatuto del Artista. Me consta que además mi sucesor, Miquel Iceta, está trabajando mucho en eso. Nosotros ya hicimos tomamos alguna decisión, que por cierto está bien recordarla en esta casa porque era una vieja demanda de profesores universitarios, de escritores, del dibujante Forges, si lo recordáis, de Reverte, que era la compatibilidad entre los derechos de autor, la propiedad intelectual y la pensión por jubilación. Bueno, pues eso es una cosa que pudimos hacer, que forma parte del Estatuto del Artista, y otra fue el reconocimiento, que a mí me sorprendió que no estuviera todavía, del derecho a la remuneración de los guionistas de cine en el momento en que realizan el guión y lo entregan. Porque lo que pasaba hasta hace 2 años es que cobraban si la película se hacía, y no en ese momento. Bueno, conseguimos que se estableciera una norma en virtud de la cual al menos el 50% se le pagaba en el momento de la entrega del trabajo del guionista. Me consta que todo esto sigue su camino, pero en realidad hablamos de la cultura como derecho, en este caso no de los ciudadanos, sino de los que hacen la cultura, de los creadores, de los artistas, etc. La segunda derivada o la segunda dimensión de la cultura, primero como derecho, es también como industria cultural, como digamos, la perspectiva económica de la cultura. Y esto también es importante. El alcalde lo sabe, las ciudades que acogen, que atraen turismo cultural, pues hay una dimensión también importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de creación de riqueza, de creación de empleo. Los datos antes de la pandemia en España, no sé si hay nuevos, no he estado pendiente, pero los datos antes de la pandemia era que en España el 5 y pico % del PIB estaba vinculado a la cultura en sentido estricto, con los derechos de autor, que había 700.000 empleos en España vinculados a la cultura de forma directa, es decir, que es un nicho, digamos, de creación de empleo y de riqueza. Por tanto, hay otra perspectiva que es la cultura como industria, las industrias culturales. De hecho, en el Ministerio existe una dirección general que se llama Dirección General de Industrias Culturales, esa perspectiva económica y social de la cultura. Y luego, en tercer lugar, la cultura es un valor. Yo en esto insisto mucho, también por mi condición de filósofo del derecho. Creo que además es importante recordarlo, la cultura como valor. Yo ahí también lo conectaba muchas veces con el deporte, ¿no? Decía, el deporte representa muchas veces, los deportistas, esos valores del fair play, del trabajo en equipo, del juego limpio, el respeto al adversario, el respeto al compañero, toda esa idea de valores que está ahí. Bueno, eso por supuesto. Pero también la cultura, en definitiva, son valores. Lo decía el rector, recordando una cita que yo hice sobre los orígenes del concepto de dignidad humana, cuando los clásicos del Renacimiento, y el cardenal Cisneros ahí, por supuesto, en ese origen de los derechos humanos, también Bartolomé de las Casas, hablan desde esa perspectiva antropocéntrica de que el hombre, el ser humano, es el único animal capaz de crear belleza, de comunicarse a través de un lenguaje sofisticado, etcétera, etcétera, están subrayando una idea de la que no se había hablado hasta entonces en esos términos, que es la idea de dignidad humana. Los griegos y los romanos ya pensaron en la libertad y en la igualdad, pero nunca hablaron de la dignidad humana, ¿no? En esos términos, digamos, que nos han servido en la modernidad, desde el siglo XV en adelante, para construir un pilar fundamental de la ética pública moderna, que son los derechos fundamentales, los derechos de las personas, los derechos humanos. ¿Por qué tenemos derechos? Porque somos seres dignos. ¿Y por qué somos seres dignos? Porque tenemos una serie de cualidades singulares, diferenciadoras del resto de los animales. Hay que decir también que esto fue una conquista en el siglo XV, en el siglo XVI, intelectual, y que sufrió un cierto abuso a lo largo de los siglos, que nos ha llevado a un problema hoy con la naturaleza. Ese antropocentrismo, que fue un paso adelante en la modernidad, en la historia cultural del mundo, de la humanidad, tuvo también sus efectos perversos, porque supuso también una excesiva creencia del ser humano como dueño del mundo, ¿no? Y ahí tenemos hoy los efectos en relación con la naturaleza, con el trato también a veces a los animales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que eso también, alguna cosa diré sobre eso. Pero
la cultura aparece como una expresión de esa dignidad. Incluso, desde otras perspectivas, la cultura se construye como una necesidad humana fundamental. Si recordáis, mejor no recordarlo, pero los 3 meses que estuvimos confinados, que yo algún día tendré que escribir algo sobre eso, porque si tengo la serenidad suficiente sobre lo que significó también para mí como ministro de Cultura y como ministro de Deporte tomar esas decisiones, que significaba cerrar los espacios culturales para proteger a las personas de la pandemia, pero si recordáis, una de las primeras cosas que echamos de menos fue la cultura, porque salvo leer y ver alguna película en las plataformas, no podíamos ir al teatro, no podíamos ir a los museos, y ahí fuimos muy conscientes, muchos, de la importancia de la cultura, no como un accesorio, sino como una necesidad humana fundamental. Yo incluso hice una cita, que luego estas cosas a veces cité a Orson Welles para explicar todo esto. Orson Welles dijo una vez que primero va la vida y luego el cine. Y yo, corrigiendo a Orson Welles, con perdón, pues dije, pero la vida sin el cine no tiene sentido. Es decir, la vida sin la cultura no tiene sentido. Y es verdad, no es humana. No, somos humanos porque tenemos cultura. Por tanto, tiene una dimensión ahí de valores importante. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los valores, por un lado, los valores universales, lo que tenemos en común los seres humanos, esa idea de dignidad humana, que en la UNESCO está presente muchas veces, porque allí estamos todos. Solo falta Estados Unidos, que se fue en la era de Trump, y falta Israel, porque se fue también cuando entró Palestina. Pero allí están todos los países del mundo, todos. Y, por tanto, a veces el lenguaje, democracias y no democracias, pues lo que nos une pues tiene que ver con esos valores universales de la dignidad humana. Y luego están los valores particulares, también los que dan identidad a un pueblo. La lengua, la cultura particular, el significado singular de los pueblos. Por estas 3 dimensiones, digamos, la que tiene que ver con los valores, la que tiene que ver con los derechos y la que tiene que ver con también los efectos económicos y sociales, es evidente que la cultura, en un sentido amplio, merece ser reconocida y la UNESCO trabaja, digamos, para preservarla y para protegerla. Segunda parte de mi intervención decía una pequeña fotografía de España, de nuestro país en relación con la UNESCO y con los contenidos que le afectan. Algunas cosas las había recordado el rector también. Somos el primer país del mundo en reconocimientos de reservas de la biosfera, es decir, de lo que significa diversidad de hábitats en el espacio natural. La última, si mi memoria no falla, que ha sido reconocida, ha sido la ampliación, porque ya estaba reconocida, en 8 millas de la isla del Hierro, en Canarias, las Islas Canarias. Tenemos 52 reservas de la biosfera. Somos el primer país del mundo en cátedras universitarias de UNESCO, por delante de China y de Francia. Está aquí la secretaria general adjunta de la Comisión Nacional de la UNESCO, en relación de exteriores con la UNESCO, y ayer me confirmaba el dato que efectivamente es así. Somos el primer país del mundo en cátedras universitarias UNESCO. Somos el tercer país del mundo en inscripciones de patrimonio mundial, de patrimonio de la humanidad. Tenemos 49, la última ha sido Madrid, el paseo maravilloso de Recoletos con los 3 museos y el Parque del Retiro. Tenemos 49, podrían haber sido 50 ya en el año 22, y hubiera estado bien porque era en el 50 aniversario de la Convención tener 50, pero es verdad que la guerra de Ucrania, de Rusia, impidió que se celebrara el Comité de Patrimonio Mundial, porque algunos países, al final la mayoría, entre votos a favor y abstenciones, por cierto, también les digo que en la UNESCO votar, uno que va con la cultura democrática piensa que votar es lo normal y que está bien y que es cuando hay discrepancia, pues la UNESCO es más de consensos, ¿no? Entonces votar es como una sensación de fracaso. Cuando tienes que votar es porque no has llegado al acuerdo, ¿no? Y entonces, pero con ocasión de la guerra hemos tenido que votar y hemos tenido que decidir que no podíamos celebrar el Comité de Patrimonio Mundial, porque además se iba a celebrar en Kazán, en Rusia, presidido por un ruso, al tiempo que Rusia bombardea Ucrania y, entre otras cosas, patrimonio de la humanidad. Era una contradicción inaceptable, insalvable. La Unión Europea, España con la Unión Europea y otros países decidimos que era mejor no celebrar la reunión y, por tanto, no se ha producido ese reconocimiento. La candidatura que lleva España este año para el
Comité de Patrimonio Mundial son los tallalots, la cultura tallalótica de Menorca. Y la siguiente que llevamos es el paisaje del olivar español. Esto se decide en el ámbito del Ministerio de Cultura cada año. Cada país puede llevar 2 candidaturas, se decide cada año en consenso con las comunidades autónomas y con la Federación de Municipios y Provincias, y se va decidiendo también en función de un equilibrio también entre todo el territorio español, ¿no? Las comunidades autónomas. Bien, ahí está la ciudad de Alcalá de Henares, por supuesto, está la Universidad de Alcalá de Henares, y todo lo que significa, que has explicado muy bien, con lo cual no me voy a detener yo ahí, en esa idea de universidad, de primer campus del mundo y la expansión de la cultura española, del español, Cervantes, el Quijote, etcétera, etcétera. Somos los primeros de Europa también y los segundos del mundo en geoparques. Los geoparques tienen que ver con el patrimonio geológico, y somos los segundos del mundo después de China, que digamos en extensión pues tiene muchas más opciones, lógicamente. Pero somos los primeros de Europa. El último reconocido ha sido Cabo Ortegal, en A Coruña, en un sitio maravilloso, que hay un pueblecito que se llama Cariño, ¿no? Y que, entre otros, y ha sido reconocido como Geoparque del Mundo. Somos los quintos del mundo en patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial tiene que ver con las tradiciones, con la cultura viva, digamos, con ciertas prácticas, etcétera. Ha sido el toque manual de campanas. El toque manual, eso también va a provocar, a mí a veces algunos responsables de comunidades autónomas, consejeros, etcétera, bueno, o de la sociedad civil me dicen, bueno, ¿y qué consecuencias tiene que te reconozcan patrimonio de la humanidad? Digo, pues básicamente obligaciones. Uno viene ahora a Alcalá y ve la ciudad tan bonita, pues claro, pues porque es ciudad de patrimonio de la humanidad, y la universidad, pues sale uno ahí al campus y está espectacular, pero porque hay también una obligación de proteger y de preservar. Por tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Llevamos como próxima candidaturas la técnica del vidrio soplado, no sé si sabéis lo que es, pero tiene que ver con el vidrio, evidentemente, una técnica ancestral. No, decía lo del toque manual de campanas porque es manual, con lo cual ha provocado que en algunas iglesias de algunos lugares que llevan la candidatura tengan que volver al toque manual, porque lo tenían ya mecanizado, y entonces, por ejemplo, yo les cuento que aquí ha habido campaneros de toda España, yo pude visitar a los que lideraron un poco el proyecto con Hispania Nostra y con el Ministerio de Cultura, con nosotros ahí. Por ejemplo, es un pueblo en Valencia que se llama Albaida, y ahí ya los niños y las niñas en la escuela les enseñan como actividad extraescolar a tocar la campana de forma manual y a los distintos toques en función de los distintos elementos, y esta ciudad de Valencia sigue conservando ese toque durante el día. Como si estuvieran en la Edad Media, siguen tocando para los distintos acontecimientos que se producen, ¿no? Llevamos el toque manual de campanas, he dicho el vidrio soplado, y la trashumancia. Esto lo llevamos con otros países, conseguimos también hace unos meses que las vacas, las ovejas y las cabras desfilaran por los Campos Elíseos de París, cosa que no había sucedido nunca, pero pasearon y tomaron la ciudad en esta candidatura que llevamos con Francia, España, Italia y algún país del centro de Europa. Tenemos 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre ellas Alcalá de Henares. Tenemos 10 ciudades creativas de la UNESCO, que es un programa maravilloso también, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Comisión Nacional, aquí presente también, y que tiene mucho interés, que yo descubrí en el sentido de que pude ir físicamente a una de las ciudades. Tenemos 10 ciudades, y esto tiene que ver no tanto con la historia y con la cultura en el tiempo, sino con lo que podríamos llamar la cultura viva, ¿no? con elementos, por ejemplo, como la música, la gastronomía, el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a Sevilla como ciudad creativa de la UNESCO por el flamenco. Tenemos, por poner algunos ejemplos de las 10, tenemos a Valladolid como ciudad creativa de la UNESCO por el cine, por la Seminci. Tenemos a Barcelona como ciudad creativa de la UNESCO por la literatura, por las editoriales y lo que significó también, lo que significa hoy en vínculo con Hispanoamérica.
Tenemos también ciudades más pequeñas como Manises en Valencia por la cerámica, por artes populares, es decir, toda esta Odenia, lo decíamos antes, por la gastronomía, ¿no? Etcétera, etcétera. También quiero decir que en estos 2 años ha aumentado la presencia de españoles, no en la delegación, que es la misma, la delegación española es una delegación sencilla y se mantiene y además está bien, sino españoles que trabajan para la UNESCO. Es decir, hemos conseguido también que haya más, lo cual a mí me produce mucha satisfacción. El otro día me pude reunir con ellos, ha aumentado sensiblemente, funcionarios, digamos, trabajadores en la UNESCO que son españoles, que eso siempre está bien, porque, digamos, primero porque el español, que es uno de los 6 idiomas oficiales de la UNESCO, pues está también más presente. Sabéis que los 6 idiomas son inglés, francés, chino, árabe, ruso y español. Bueno, pues eso ayuda también, y luego porque efectivamente tener españoles es muy importante. Y luego, por último, pues también deciros que España forma parte del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, del órgano de gobierno de la UNESCO, del plenario del Consejo Ejecutivo, de la Comisión Oceanográfica y del programa hidrológico. Tenemos una importante presencia en todo lo que tiene que ver con el agua, con la protección y con la salvaguarda del agua y de los océanos. De hecho, de los premios a mujeres científicas que da la UNESCO el año pasado, el premio a la mejor europea, los dos, la senior y la más joven, eran españolas. Una investigadora del CSIC y una joven investigadora que ha escrito un libro sobre los océanos, porque forma parte de un proyecto de investigación donde han detectado, una mala noticia, pero muy digamos, evidente de lo que pasa, han detectado los restos de los plásticos en los polos cuando se deshielan, ¿no? O sea que en el polo ya, digamos, en esta cosa circular aparece. Bueno, esta era un poco la fotografía que quería hacer de España. Por tanto, podemos estar satisfechos, quiero decir, esto es de muchos años. Quiero decir también que, aunque era el director general de la UNESCO, no era el delegado de España, bueno, aquí hubo grandes delegados. Por ejemplo, Picasso, hoy que celebramos el 50 aniversario de su muerte, Pablo Picasso formó parte de la primera delegación de España ante la UNESCO. O sea, que estuvo en la embajada y formó parte. Pero Federico Mayor Zaragoza decía, que yo creo que coincide además en su mandato con el reconocimiento de la universidad, pues también ayudó mucho y, digamos, el prestigio y la presencia de España y la contribución económica también que hacemos es importante, ¿no? Por tanto, podemos estar satisfechos y creo que la fotografía es positiva. Esto significa, no solo en relación con España, sino en relación con el conjunto de la UNESCO, que hay en el mundo, desde los años 40 del siglo XX, desde después de la Segunda Guerra Mundial, una voluntad evidente de proteger el patrimonio cultural del mundo. Pero es verdad que el espejo, cuando nos vemos en el espejo, a veces no es tan hermosa la figura que se ve, ¿no? Y tenemos algunos problemas. Por eso quería acabar yo hablando de algunos desafíos, esta sería la tercera parte de mi intervención, algunos problemas que hay hoy en la UNESCO, algunos, yo he señalado 3 que me parecen importantes, y con esto terminaría mi intervención. El primero tiene que ver con el acceso a la cultura. Yo decía antes que la cultura es un derecho, bueno, ahí tenemos un desafío que tiene que ver efectivamente, y con los derechos culturales de los artistas y de los creadores. Queda mucha tarea por hacer en relación con ese estatuto de los artistas. En Mundiacul, en la gran reunión que se celebró en México, España tuvo la vicepresidencia y estuvo el ministro Miquel Iceta. Se estableció esa hoja de ruta de ese estatuto del artista. Piensen que, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, he dicho lo de la compatibilidad de los derechos de autor, pero nosotros, recuerdan que cuando se produjo la pandemia, dijimos desde el gobierno que no queríamos que nadie se quedara atrás y entonces creamos una serie de ayudas por cese de actividad para determinados colectivos. Para todos, en realidad, era una voluntad. Y entonces también para los artistas. Pero con los artistas había un problema de casi desde el punto de vista de la construcción de la norma, porque los artistas, los creadores, los músicos, tienen esa idea, en su tarea, en su creación, en su actividad, la intermitencia. Y eso provoca que es muy difícil construir una norma
pues por ejemplo con las cotizaciones a la seguridad social, etc. Al final lo hicimos, pero costó mucho técnicamente. Lo digo porque aquí hay mucho por hacer todavía. Francia en eso es probablemente el país más avanzado de Europa, pero queda mucho por hacer en ese sentido. Es verdad que esto responde también a un debate previo, si nos tomamos en serio que la cultura es un derecho. Y como es un derecho social, no es una libertad individual, es un derecho social, necesita del Estado, necesita de lo público, no para hacer la cultura, que no la hace ni la debe hacer, sino para proteger, para apoyar y para impulsar lo que significa la cultura. Y esto significa también un debate sobre la fiscalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar en eso. En relación con el acceso a la cultura, por supuesto, la brecha digital es cada día un desafío más claro en relación con las personas mayores, pero también con las zonas rurales, con la España vaciada, y aquí hay una cuestión vinculada con la igualdad, con la cohesión social y la cohesión territorial importante. Y luego, de forma muy clara, si vemos desde una perspectiva mundial, global, la educación de las niñas en determinados lugares del mundo, que es una de las prioridades de la UNESCO, fundamentalmente en Afganistán o en Irán, todo lo que significa el acceso a la educación por parte de las niñas. Digamos, esto es otro gran desafío hoy y otro gran problema, otro grave problema mundial situado en determinados lugares del mundo, pero que vinculan y comprometen a la UNESCO. El segundo gran problema es el cambio climático. Hemos dicho que la UNESCO también pretende proteger el patrimonio natural, por tanto el cambio climático, esto que se llama el antropoceno, el calentamiento global, todo lo que tiene que ver también con los efectos devastadores de los terremotos, de las inundaciones, etcétera, los tsunamis. Hay un informe de la UNESCO que es verdad que uno se lo lee y tiene escalofríos, porque prevén los expertos que en el Mediterráneo, antes de 2050 hay un 100% de posibilidades, por tanto no hay margen de error, de que se produzcan tsunamis. No se sabe dónde, si es en Chipre o es en Mallorca, pero se habla de tsunamis en el Mediterráneo. Bueno, es un informe de hace unos meses que conviene leer y que se refiere al periodo hasta 2050. Aquí es verdad que hay un problema importante, estructural, es un desafío que también tiene la UNESCO, que tiene la humanidad, pero que tiene la UNESCO también en lo que tiene que ver con su compromiso con la ciencia y su compromiso también con la preservación, digamos, del patrimonio natural. Y aquí yo les sugeriría 3 tópicos como caminos de solución, no descubro nada. Por un lado, evidentemente, los ODS están vinculados a esto, esta idea del progreso entendido como sostenible. Yo decía antes que la dignidad humana fue una gran conquista de la humanidad en el siglo XVI, porque por primera vez el ser humano tenía autonomía respecto a Dios, en el sentido de que no era solo una criatura de Dios y no solo tenía deberes respecto a Dios, sino que empezaba a tener derechos, esta idea de la libertad de los derechos. Pero ese antropocentrismo pues, llevó a excesos con el medio ambiente. Bueno, yo creo que esa idea del progreso sostenible, el progreso es una idea noble, una buena idea, pero tiene que ser sostenible, hay que recuperarla. Podríamos decirlo de otra forma, que está en los clásicos, la filosofía de los límites, volver a la filosofía de los límites al poder. Lo encontramos en muchísimos autores a lo largo de la historia. En Michel de Montaigne decía en los ensayos: hasta la virtud debe tener sus límites. Sed buenos, pero no más de lo necesario. Bueno, esto lo decía también en relación con lo que podía ser el fanatismo religioso, etcétera, pero en definitiva era esa idea de límites. O Montesquieu, en el siglo XVIII, cuando decía que todo hombre que tiene poder tiene la tentación de abusar de él. Y solamente cuando encuentra otro enfrente de igual o superior fuerza, se contiene, que es la construcción de la separación de poderes al final, pero esa idea de límites. O, si vamos a hablar ya de un español, Antonio Machado, cuando decía: es el mejor de los buenos aquel que sabe, es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos. Bueno, pues yo creo que esta idea de los límites al poder y de la contención y del progreso sostenible es importante. Y luego recuperar otro valor que también está entre los valores de la cultura de la humanidad, aunque nace en la Revolución Francesa en su sentido moderno, que es el de la fraternidad, el de la solidaridad. En este caso, la solidaridad con las generaciones futuras, cuando hablamos del medio ambiente. Tenemos que
proteger el planeta para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta en el que puedan vivir. Incluso casi por egoísmo, ya diría, incluso no hace falta apelar a la solidaridad, pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, ¿no? Sabéis que Aristóteles, en el libro segundo de la Retórica, decía que hay dos tipos humanos incompatibles con la solidaridad. Aristóteles hace 2000 años, más de 2000. Decía dos tipos humanos: los que tienen una excesiva opinión de sí mismos, es decir, aquellas personas que creen que sus éxitos son exclusivamente méritos propios y por tanto las desgracias de los demás también son consecuencia de su acción, por tanto se lo merecen y por tanto hay una brecha de insolidaridad. O decía Aristóteles, y esto tiene casi más enjundia hoy, los que tienen demasiado miedo. El miedo al otro que piensas que te puede quitar lo poco que tiene, ¿no? Esa idea, y eso provoca también insolidaridad. Bueno, hay que superar las dos cosas: la excesiva opinión de sí mismo y el miedo, que es un mal consejero. Por tanto, construir sociedades solidarias que ayuden en relación con la preservación del planeta. Y el tercer desafío hoy, porque además no es teórico, desgraciadamente, seguramente hace un año y pico, si nos hubieran preguntado, pues por lo menos los que no estábamos en las investigaciones del derecho internacional, de relaciones internacionales, de la geopolítica, el tema de la guerra, ¿no? Nos hubiera resultado inimaginable volver a ver una guerra en Europa después de todo lo que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, también en relación con la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera, ¿no? La guerra es en Europa, pero la crisis es global. Eso también lo decimos mucho los europeos en la UNESCO, porque hay otras partes del mundo donde dicen, bueno, esto es una guerra de ustedes. Bueno, de ustedes, pero los efectos son generales, son devastadores, son económicos, son sociales, ¿no? Y aquí también esto ha provocado un problema de funcionamiento en la UNESCO, porque antes lo decía el rector, todo esto de la educación, la cultura, voy acabando ya, no se preocupen, la cultura, la educación y la ciencia, o la libertad de prensa, tiene un sentido en sí mismo, diríamos, porque son contenidos de los derechos, pero pensando en esa paz justa. O sea, trabajar por una sociedad educada en los lugares donde hay analfabetismo, combatiendo el analfabetismo, científica, basada en la ciencia y basada en la cultura, es para construir sociedades en paz y justas. No es un fin en sí mismo, sino que tiene ese propósito también. Pero es verdad que la guerra ha complicado un poco esto, porque por un lado hay muchos países en el ámbito de la UNESCO que están pensando, muchos de nosotros al principio también, en la idea de la paz como el gran objetivo, y por tanto todo está condicionado a eso. Pero también es cierto que si el fin condiciona en exceso, no sé si la reflexión la estoy haciendo bien, pero bueno, y van a ver un poco dónde ha estado la polémica, puede paralizar a la UNESCO, en el sentido de toda su tarea en materia de educación, de cultura. Es decir, si esperamos a que no haya guerra para hacer las cosas, pues tenemos también un problema. Es verdad que hay cosas que no podíamos hacer, como la reunión del Comité de Patrimonio Mundial en Rusia, pero otros temas sí. Y de hecho la UNESCO, no como España, sino como UNESCO, tiene un programa importante en el ámbito educativo, por ejemplo, para facilitar ordenadores a los estudiantes y a los profesores en Ucrania. Nosotros, como país, España, participamos en un fondo fiduciario, hemos puesto 1,5 millones de euros para, cuando se pueda, reconstruir el patrimonio mundial en Ucrania, reconstruir todo lo que se ha dañado. Eso que decía Nuccio Ordine, el libro este maravilloso, que juega con el título, no sé si está en la editorial Acantilado, me parece, que se llama La utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil está pensando en la cultura. Lo inútil, entre comillas, es la cultura, pero él dice, primero constata que en la historia, cuando ha habido guerras, cuando ha habido enfrentamientos, lo primero que se destruye es la cultura del otro, ¿no? Se queman libros, se queman iglesias, se queman todo lo que tiene que ver con eso, y por tanto todo lo que significa de valor de lo inútil, entre comillas, cuando en realidad forma parte de las necesidades y de los derechos humanos. Y aquí hay que evitar, y yo terminaría con esto, primero está ese debate sobre la institución y el equilibrio entre medios y fines, y por tanto es verdad que la UNESCO no es la OTAN, por tanto tampoco tiene que centrarse también en lo que tiene que hacer en materia educativa, de ciencia, pero tampoco puede ser que lo haga como si la guerra no existiera. Veamos, el equilibrio es complejo. La guerra es el daño total a las personas, a las cosas, es decir, al patrimonio, y a las normas también.
Y la guerra responde probablemente a dos, si hablamos de tópicos, a dos principios nefastos de la historia de la humanidad. Uno es el fin justifica los medios, que hay que desterrar siempre, y el otro es la dialéctica amigo-enemigo, la dialéctica del enemigo, que, digamos, llega en su culminación más terrible en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, ¿no? La idea del enemigo sustancial. Al otro hay que exterminarlo, ¿no? Esa idea de exterminio. Por tanto, esto es incompatible con una cultura de la paz, por tanto, desterrar esos principios, malos principios que están en la historia de la humanidad, y recuperar uno, voy a terminar ya, que es comprensivo y que era una defensa que hacía un catedrático de Derecho Político, Filosofía del Derecho, fue embajador de España ante la UNESCO en Nueva York y fue ministro en la Segunda República, don Fernando de los Ríos. Cuando don Fernando de los Ríos le preguntaron, don Fernando, en los años 30 del siglo XX, pero bueno, ¿usted qué revolución cree que hace falta en el mundo y en España? Y dijo, hace falta la revolución del respeto. ¿Del respeto a qué? Del respeto a las reglas del juego, del respeto a las personas, del respeto a las cosas, al patrimonio, etc. Bueno, pues yo creo que este debe ser, el respeto a las normas significa también el respeto al principio de soberanía de los Estados, de la integridad territorial y a la legítima defensa que están en las normas. Por tanto, lo que está haciendo Ucrania es dentro de esa idea de respeto en el sentido de protección y de respeto a las normas. Con esto termino. Yo creo que el gran tópico, la gran idea fuerza para superar esta cuestión de la guerra tiene que ver con recuperar esa mirada sobre esa revolución del respeto que decía Fernando de los Ríos. Bueno, muchas gracias, me he alargado más de lo que quería, rector. Gracias, de verdad, gracias, alcalde, gracias a todos por su asistencia. Espero que los estudiantes no se hayan aburrido mucho. Tenéis que hacer un trabajo luego. Eso hacíamos hace años, para provocar el entusiasmo. Bueno, un placer, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos los asistentes y se levanta la sesión.